Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Entrevista, primer programa del mes de junio. Qué placer poder conectar con todos ustedes a través de la señal del canal N16 y para todo el mundo en www.noticias16.com. También en nuestro canal de YouTube, La Entrevista, donde usted podrá ver este y todos los episodios. Hoy recibimos un invitado de lujo, de profesión ingeniero eléctrico. Fue diputado por la provincia de Independencia, donde durante su periodo legislativo presidió la Comisión de Energías y Minas en la Cámara de Diputados. Actualmente es el viceministro de Energía Nuclear del Ministerio de Energías y Minas. Recibimos en la entrevista a Gadis Corporán. Gadis, bienvenido a este episodio de La Entrevista. Qué placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, José Miguel. De verdad que para nosotros más que un honor poder acompañarte y compartir panel en el día de hoy. Saludar a todos los amables televidentes que se dan cita. Saludo especial. Y esperamos que con las informaciones pues podamos, ¿verdad?, verter acá en el programa, o podamos edificar un poco a la ciudadanía con temas que son bastante técnicos, pero que son bastante cotidianos y la gente desconoce en su gran mayoría. Sí, hoy vamos a hablar de todo un poco, Gadis, aquí, y justo como dices, la persona no entiende mucho con qué se come eso de energía nuclear. Así es. Gadis, vamos a iniciar esta conversación conociendo un poco al ser humano. ¿Quién es Gadis Corporán? Mira, si supieras que la historia mía, así a grosso modo, en modo de resumen, se circunscribe a un niño, hijo de hecho, de una madre enfermera. Mi papá fue militar, luego estuvo ligado al sector eléctrico, y por eso nos inspiramos pues, en estudiar y formarnos en el área. Que salió de casa pequeño, siempre fui un estudiante muy aplicado, y salí de casa siendo un niño al Politécnico Loyola. De hecho, antes de terminar el bachillerato, pude hacer una carrera técnica en electricidad industrial en el Politécnico, y ya luego entonces con lo que estudiamos pues conseguimos un empleo que nos permitió pagar la universidad, porque en aquel momento mi hermano mayor y yo nos llevamos 2 años, pero éramos muy cercanos en los cursos académicos, entonces no había como pagar dos universidades. Entonces tuve yo que pues trabajar, pagarme los estudios universitarios. Y ya luego entonces en un momento de mi vida, ya formándome ya en mi madurez, entonces me doy cuenta que me gusta la política, pero también motivado por justamente las vicisitudes que pasaba la gente, las precariedades de mi provincia. Y entonces dejamos de criticar, porque es normal que uno como joven critique, que ponga en relieve, ¿verdad?, las situaciones y la falta de acción de los políticos. Entonces unos amigos en común me dicen, no, pero tú tienes que participar en política porque es la única forma de propiciar los cambios. Entonces ahí inicia la carrera política nuestra. A pesar de ello hemos ido formándonos de manera permanente, pues para nosotros poder aportar a la sociedad. Ya de hecho no solamente nos circunscribimos a un tema local de la provincia de Independencia, sino que ya estamos trabajando en hacer políticas públicas que impacten a la sociedad dominicana y al país en sentido general. Cádiz, bien mencionas de esa niñez en tu provincia y justamente me gustaría conocer ese valor que tuvo formarte, salir de una provincia. Tenemos retos las personas que venimos de provincia para llegar a lograr grandes cosas. ¿Cómo formó la provincia de Independencia a ese joven, a ese niño, para convertirlo en el adulto que es hoy? Mira, si supieras que mi formación está muy ligada a los valores familiares. Mi madre, que tiene un gran significado en mi vida y tuvo un gran peso en mi formación de niñez, aunque mi papá también, pero más mi mamá, que era como el roble de la familia, nos inculcó de que nosotros, pues para poder desarrollarnos y poder aportar al desarrollo de la gente, debíamos formarnos. Porque de hecho nos decían mucho, ustedes no tienen una herencia esperándolos, a los 3 hermanos nos decía. Entonces la única herencia que nosotros podemos darle como padres es la formación y la educación. Eso le va a permitir a ustedes pues, entonces conseguir un empleo, pues poder entonces crear un pequeño patrimonio y mejorar su calidad de vida y ayudarnos a nosotros, me decía, ayudarnos a nosotros pues a que podamos tener una vejez más digna. Y eso me marcó teniendo yo 5 o 6 años, ya empezaba a trabajarnos todo ese tema. Y de hecho creo que sí, al final el mensaje llegó porque los tres, viniendo de provincia, de pueblo, logramos de hecho hacernos profesionales los tres. En el caso mío tuve que trabajar, en el caso de los demás no, pero el hecho de que yo pudiera, con 17 años, yo empecé a trabajar en principio en la Refinería Dominicana de Petróleo y ya luego entonces en Laboratorio de la Fiel, luego en Edesur y por ahí fue ligándome al sector.
Entonces eso nos permitió inclusive servir de referente. De hecho, para la comunidad educativa de mi comunidad, desde pequeño fuimos un referente. Entonces, nosotros, pues, ser un marco de referencia para los demás, entonces nos motivó a ser parte de la solución de los problemas que tenemos. Si bien en la actualidad todavía muchos de los problemas existen, pero la satisfacción de que cada precariedad que uno va resolviendo poco a poco, cambiando, impactando la vida de ese ciudadano o de esa persona vulnerable, pues al final te llenas de satisfacción porque tú te conviertes al final en un vehículo, Claro. en una vía para gestionar entonces que cualquier situación que se tenga o que tenga un colectivo social, pues tú puedas ser el aval o ser la vía para solucionarlo. Y de verdad que esa es la satisfacción de todo político. De caso particular, en mi caso me mueve bastante el sentir la satisfacción de que estamos dejando un legado, estamos impactando vidas cada vez que uno logra pues ayudar a una familia vulnerable, ayudar a un niño o a un envejeciente en situación de vulnerabilidad. Gadis, has hablado de que empezaste trabajando muy joven, ya no solamente a la posición que tienes hoy, sino comenzaste desde abajo, escalón por escalón. Esa experiencia en el sector público, ¿cómo la puedes resumir? Mira, yo la resumo de la manera siguiente. Yo creo que lo más importante es uno saber que es un servidor público, que es un sentido común que a veces muy pocas personas que están en el ámbito público no entienden. Cuando tú decides ser un servidor público, tú tienes que saber que tú estás para dar un servicio pues, a la ciudadanía y que en todo momento la persona que va buscando un servicio público o cualquier entidad, lo que anda es buscando respuestas. Y tú tienes que estar siempre prestos pues, a que los procesos mejoren, a que la información o el servicio que requiere el ciudadano llegue de manera oportuna y no contrario como actúan a veces algunas personas que van a las posiciones y al final entienden que el ciudadano va a molestarle Claro. o que el ciudadano va a pedirle un favor y no es así. Nosotros estamos para servir. Y de hecho exhorto a todo el que quiera o haga o esté haciendo carrera pública a que asuma esto como una filosofía de vida. O sea, el Estado está para generar bienestar social, el Estado está para buscar solución a los problemas de la ciudadanía. Ese es el fin máximo. El Estado no está para generar riqueza propia, ¿verdad? Per se, ni generar ganancias, sino para que manejar la cosa pública y que entonces eso pueda ser retribuido a la sociedad en servicios, en salud, en vivienda, en educación, en, por así decirlo, en riqueza, pero ya de manera particular al colectivo, porque al final cuando tú logras, por ejemplo, que el Producto Interno Bruto de un país, fruto de las políticas públicas, el Producto Interno Bruto crezca, entonces eso provoca un derramamiento en los estratos sociales que al final impacta desde el empresario, ¿verdad?, que es el que produce riqueza, con la facilidad que el Estado le da, hasta entonces el ciudadano común, que es el que es empleado o es el que recibe, en este caso, las políticas públicas de uno u otro ministerio que impactan entonces la vida directamente de ellos. Gadis, nos vamos a conversar sobre tu experiencia como diputado por la provincia de Independencia, donde estuviste en el Congreso Nacional y tuviste el honor de presidir la Comisión de Energías y Minas. Me gustaría que puedas compartir con nosotros cuáles fueron esos grandes logros que puedas destacar presidiendo esta Comisión de Energías y Minas en la Cámara de Diputados. Mira, supiera que la Cámara ha sido uno de los, para mí, de las experiencias más bonitas y que me ha transformado, de hecho, como persona. El tú poder estar donde en la Casa de la Democracia, donde se crean las políticas públicas, donde se formulan a través de las leyes, y tú poder desde allí, en la toma de decisiones, poder dar tu opinión, y no solo dar tu opinión, sino propiciar de que alguna idea que tienes, algún sentimiento, pues algún sueño, poder concretarlo desde allí. Entonces, si bien las personas a veces entienden que los legisladores, y eso está bien, somos los responsables de una u otra forma de resolver los problemas puntuales en la comunidad, no es menos cierto que el rol de legislar para el país, creo que eso no tiene mayor comparación. Y te lo digo porque en el caso nuestro, por ejemplo, que presidimos la Comisión de Energía y Minas, y recuerdo una experiencia que me marcó cuando nos llegó a la comisión, por ejemplo, el proyecto de exploración petrolera de Apache, que fue la primera ronda petrolera que se llevó en el país,
que nosotros como comisión empezamos a estudiar el contrato, encontramos unas 23, si mi mente no me falla, 21 o 23 incoherencias que al final, si no se corregían, iban a traer problemas lesivos al país. Y recuerdo que cuando en aquel momento convocamos al ministro de entonces de Energía, a Toñito Almonte, en principio estaba un poco renuente a hacer los cambios, pero lo hicimos en gran razón de que si no era así nosotros no aprobaríamos entonces el contrato. Y sin embargo después el presidente, cuando me toca conocerle personal y dialogar con él, de hecho me felicitó porque fruto de esos correctivos se pudo evitar inclusive problemas de cara al futuro, inclusive en cuanto a los ingresos que podía generar dicho contrato. Y tú dices, wow, pero sin embargo si nosotros no jugamos nuestro rol de fiscalización, pues pudo acarrear un problema que pudo haber afectado al país. Y es muy común cuando se dan contratos de concesiones que las compañías quisieran ganar más y que el pueblo dominicano gane menos. Entonces ahí que el rol del legislador, que es el contrapeso y es quien le toca aprobar o no, ¿verdad?, un empréstito o contrato, entonces debe tener el ojo visor, porque al final el interés que nos mueve es el interés colectivo. Nosotros representamos al pueblo y representamos al soberano, y independientemente de que nosotros pertenecemos a una institución política, pues al final el fin máximo del legislador, el imperativo es el soberano. Entonces, el nosotros poder trabajar tantos proyectos que impactaron desde el ámbito energético, desde el ámbito minero, que pudimos trabajar un proyecto y lo dejamos prácticamente listo para aprobación, el proyecto de la eficiencia energética, que de hecho ahora estamos trabajando para que se apruebe desde afuera, para que se apruebe en el Congreso. Eso, por ejemplo, va a lograr que nosotros como país cambiemos la matriz de consumo y por ende que deduzcamos del subsidio, por ejemplo, que hoy ronda los 1.500 millones de dólares al año en cuanto al subsidio eléctrico. Si logramos bajar la matriz, eficientizamos la matriz de consumo, pues ese subsidio sumado a las políticas públicas que deben llevarse a cabo para mejorar las pérdidas en las sedes, podamos lograr un ahorro que al final va a acarrear una economía en el bolsillo dominicano. Creo que cuando tú como legislador logras que esas pequeñas acciones que se toman allá, esos correctivos que se toman a tiempo, pueden transformar la vida de la gente, claro que es más que una satisfacción. Gadis, ¿entiendes que para esta legislatura podrá quedar aprobado ese proyecto? ¿Todavía están en rondas de conocerlo, de debatirlo? ¿En qué estatus se encuentra ahora mismo en el Congreso este proyecto? Mira, si supiera que estaba dándole seguimiento de cerca a ese y otros proyectos que tiene el Ministerio en el Congreso, y en el caso de la eficiencia energética, de hecho, se pretende aprobar en esta legislatura, están dadas las condiciones, porque como te decía, lo dejamos prácticamente listo. Entonces, con el cambio de legislatura, el cambio de mandato, no nos dio tiempo a aprobarlo. Pero de hecho estuvimos la semana pasada reunidos con el presidente de la comisión, con algunos miembros de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y del Senado, porque entonces este proyecto tiene la particularidad que se conoció en ambas cámaras. Entonces ahora se está fusionando con un proyecto que sometió Kimberly y Jason, que es muy parecido, y esperamos que ya se están dando los toques finales, esperamos que se apruebe ahora en la Cámara de Diputados, debe volver al Senado, y de hecho tengo el dato que en el día de ayer se tuvo en contacto con Félix Bautista, que también ha sometido un proyecto similar y forma parte de esta iniciativa, porque agarramos y fusionamos todas en una, a los fines de que en los próximos días pues ya se conozca en los plenos de ambas cámaras y podamos entonces tener este proyecto de ley que de hecho nos va a ayudar a que muchos acuerdos internacionales que hemos suscrito como país con organismos internacionales que están trabajando todo el tema de eficiencia energética o todo el tema de transición energética para descarbonizar la atmósfera puedan llevarse a cabo y entonces nosotros cumplir con compromisos de los cuales nosotros de hecho somos signatarios. Eso también nos va a ayudar a lograr financiamiento de nuevos proyectos renovables, de nuevos proyectos de generación, pues a los fines de abaratar los costos de la energía eléctrica y que podamos tener un parque de generación más robusto. O sea, si te fijas que un proyecto que quizás no tiene que ver con una cosa, al final sí está entrelazado y acarrearía, ¿verdad? Desencadenaría que es un número de proyectos que están al día de hoy sin poderse ejecutar, pues pueden ejecutarse y entonces que al final pues tengamos beneficios tangibles para el país en el corto plazo.
Guys, pues sí, varios legisladores de ambas bancadas están proponiendo y hablando de ese proyecto, da el al traste de que va a ser viable y que ese proyecto se pueda sacar en esta legislatura. Sí, sí, correcto, porque es un proyecto país y los legisladores, tanto del periodo constitucional en el que yo fui legislador y los de ahora, lo han entendido. O sea, no es un tema de banderas políticas, no, sino es un tema que al final nos beneficia a todos y en ese aspecto puedo decir que los legisladores a la hora de trabajar proyectos de ese tipo tienen la libertad pues de aprobarlo sin mayores contratiempos y sin presiones de las organizaciones políticas. Gadis, vamos a irnos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a conversar sobre cómo anda el país. Vamos a hacer una evaluación de cómo anda el país en materia de energía nuclear. Usted no le cambie, que tras la pausa seguimos conversando con el viceministro de Energía Nuclear, Gadis Corporán. Amigos, estamos de regreso en la entrevista. Gracias por continuar con nosotros. Conversamos con el viceministro de Energía Nuclear del Ministerio de Energías y Minas, Gadis Corporán. Gadis, dejamos una pregunta en el aire antes de irnos a la pausa y vamos a explicarle un poco a todo el pueblo dominicano, a todas las personas que nos sintonizan, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la función sobre el Viceministerio de Energía Nuclear? Sí, y qué bueno que me haces esa pregunta y la puntualizas nueva vez. De hecho, sabes que me sorprende cuando uno a la ciudadanía le dice, bueno, estamos desempeñándonos en esta área del Ministerio de Energía y Minas. La gente abre los ojos y se queda como sorprendido. Primero me preguntan, ¿eso existe en el país? Otros me dicen, ¿van a construir una bomba atómica? Otros me dicen, pero cuidado con Chernobyl. Y de verdad que cuando escucho ese tipo de comentarios, digo, wow, ¿cuántos mitos Se pone creativo existen? el dominicano. Sí, y también entiendo, porque realmente el caso, por ejemplo, de Chernobyl fue un caso que impactó al mundo, pero el mundo ha cambiado bastante de ahí para acá. Y de hecho, los usos de la energía y la tecnología nuclear son diversos, más de lo que la gente se imagina, y impactan de manera radical, de hecho, en el bienestar de la población sin que la gente lo sepa. Entonces, por eso se crea el Viceministerio de Energía Nuclear para regular esta práctica, que si bien está regulada a nivel global, a través de la ONU, con el Organismo Internacional de Energía Atómica, el IOEA, no es menos cierto que en cada país pues debe haber un organismo pues que regule y fiscalice el uso pacífico de la energía nuclear. Claro. Que la gente cuando dicen energía nuclear piensan en armamento, piensan en crear bombas, piensan, como decía ahorita, en Chernobyl, en la bomba de Hiroshima y Nagasaki, pero nada que ver. Al contrario, de hecho, de esas experiencias que ha tenido el mundo, pues ha dado el traste con que la ciencia con la que se ha trabajado todo el tema de la tecnología nuclear, pues impacte, como decía ahorita, y de hecho genere bienestar más de lo que la gente lo cree. Y es más cotidiano lo nosotros tener en la casa, en nuestros hogares, en el área médica, en el área agrícola, en el área industrial y minero, tener tecnología nuclear. Y la gente no lo sabe. La gente no lo sabe, la gente entiende que radiación, que si me enfermo, que si me muero y todo lo contrario. Y explicaré en el transcurso de la entrevista, pues algunos proyectos, algunas aplicaciones que son de la vida diaria del dominicano y de los ciudadanos en sentido general, que tienen que ver con tecnología nuclear y lo útil que es para la vida del ciudadano y del ser humano en sentido general. Gadis, como bien apuntas, muchos desconocemos estos temas de energía nuclear, pero es algo que está presente en la cotidianidad del dominicano, o sea, Así en es. diferentes áreas, como bien mencionas. Es un tema que a muchos nos resulta extraño y me gustaría saber si desde el Viceministerio de Energía Nuclear se están tomando medidas o acciones para llevar este mensaje a la ciudadanía, para que la ciudadanía conozca qué es este viceministerio y qué se está haciendo desde allí que pueda beneficiar al pueblo dominicano. Sí, de hecho, a nuestra llegada a la posición, porque tengo que admitirlo, hasta para mí que conozco del área, pues entendía que el viceministerio no tenía las funcionalidades operativas que tiene a la fecha. Y es porque justamente se desconoce. Y vuelvo y repito, cuando a la gente se le menciona la palabra energía nuclear, la gente inmediatamente hace un switch.
pero sin embargo estamos ya trabajando en un plan ambicioso para promocionar el uso pacífico de las energías y que la gente entienda que en la cotidianidad lo tiene, que tiene las aplicaciones, que las usa en su beneficio sin saber que existen y que los mitos que existen en cuanto al uso de la energía nada que ver porque la tecnología permite que se use de manera segura y de hecho que al contrario genere bienestar a la población. Entonces, lo primero es que aparte de un plan masivo que estamos trabajando para trabajar redes sociales, todo el tema de los medios tradicionales, desde ya inclusive estamos haciendo alianzas para iniciar por las áreas de ciencias de las universidades. Tenemos un acuerdo inclusive ya pendiente de firma solamente buscando que las agendas del ministro y del rector de la UAS coincidan para hacer un acuerdo de colaboración pues bilateral, ¿verdad? Entre ambas instituciones, pues a los fines de nosotros pues trabajar en el área de ciencias no solo de la universidad, sino de los institutos como el Politécnico Loyola, Comintet, a los fines de que los estudiantes de ingeniería y áreas afines pues conozcan y de hecho que se motiven a formarse en el área de protección radiológica, en el área de física médica, física nuclear y en el área también de la generación nucleoeléctrica, que es el futuro inmediato que nosotros vemos que tenemos y que podemos aprovechar para el país. Entonces, en ese sentido, aprovecho y le digo a las personas que, por ejemplo, cuando uno sale del aeropuerto o una carga marítima o aérea debe salir del país, si supieran que esos equipos que están en las aduanas son equipos de energía nuclear que utilizan tecnología nuclear, fuentes de hecho radioactivas, que son las responsables inclusive de garantizar hasta la seguridad nacional. Cuando vamos, por ejemplo, al área médica, en el área de diagnóstico, y tú dices, pero diagnóstico, y yo sí, diagnóstico, por ejemplo, los equipos con los que se detecta el cáncer de mama, son equipos nucleares. Los equipos con los que se detectan y los radiofármacos con los que se detectan cualquier tipo de cáncer en el cuerpo son justamente equipos nucleares. Y de hecho, el equipo que se llama ciclotrón, con el que se fabrica el radiofármaco, que es justamente el elemento que se utiliza para que cuando tú te sometas al diagnóstico pueda arrojar dónde están las células cancerígenas, se utiliza inclusive un mini reactor nuclear. Entonces, lo que quiero decir con esto, que al final, si nos damos cuenta, la energía nuclear se usa para generar bienestar social. Eso en cuanto al tema diagnóstico, los mamógrafos, los tomógrafos, los mismos equipos de resonancia magnética, utilizan energía nuclear. Y para el tratamiento de todos los cánceres, de todos los tipos de cáncer, también se utiliza energía nuclear a través de equipos que es muy común cuando la gente y los familiares van a llevar al paciente, son aceleradores lineales que se utilizan inclusive para inyectar rayos específicamente en el área donde está el tumor y controlar el crecimiento o en su defecto destruirlo. Entonces, esas son aplicaciones de la energía nuclear que al final, si nos damos cuenta, forman parte del pan de cada día. Claro. Porque las enfermedades catastróficas están, ¿verdad?, a la luz del día. Y de hecho también en el área de la medicina nuclear, pero en el área no solo de la oncología, sino en el área cardiológica, cardiovascular, también se utiliza energía nuclear. Y por ejemplo, te puedo decir que en el área agrícola también tiene una inmensidad de usos. Y uno de los usos inclusive que estamos desarrollando un proyecto que va a impactar, lo estamos haciendo conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, es el proyecto que conjuntamente con el organismo de tecnología de energía atómica, estamos desarrollando, que es para utilizar los rayos, los rayos gamma para la inocuidad de los alimentos a la hora de exportarlo. Eso nos ayudaría que a la hora, por ejemplo, de tú exportar un producto, un banano o cualquier producto de lo que nosotros vendemos en mercados internacionales, que tenga la inocuidad que requieren, ¿verdad?, a la FDA y otros organismos, a los fines de que nuestros empresarios pues puedan tener la garantía de que el producto que estamos importando es de calidad y que no sea devuelto, ¿verdad?, a las fronteras extranjeras. En cuanto a la minería también, para el uso de tierras raras y la exploración y explotación de tierras raras, y también, por ejemplo, Barrigol utiliza tecnología nuclear. Y de hecho, nosotros hace unas semanas realizamos a través del organismo
una auditoría a los equipos que utiliza Barrick Gold y nos estamos embarcando de cara al futuro, sentando las bases para que también nosotros en el futuro corto y mediano plazo pues podamos incorporar a la matriz de generación eléctrica dominicana pues ya los reactores nucleares, que de hecho desde la época de la tiranía se intentó y se estuvo trabajando para incorporarlos, pero la tecnología de aquel momento no lo permitía. Ahora hay unos micro y mini reactores nucleares que de hecho son tan pequeños como, podríamos decir, una especie de furgón, por ejemplo, de los que uno utiliza para transportar mercancía, pues que permiten que tú utilices las propiedades de la energía nuclear para generar energía sin emitir gases de efecto invernadero. Y, y aunque países estuvieron con la tendencia de eliminar los reactores nucleares, todo lo contrario. Ahora hay una tendencia al uso masivo, porque inclusive empresas tecnológicas como Microsoft, como Meta, están inclusive invirtiendo cuantiosos recursos para desarrollar tecnología de microreactores nucleares por el tema de la gran demanda de energía que están teniendo los data centers. Entonces, el tener estos microreactores va a permitir tener energía de base permanente, de larga duración. Tú harías una parada cada 2 años. Se está trabajando ahora para prolongar la vida del uranio, del uranio como combustible 8 años. Entonces, te permitiría a ti, contrario a los combustibles fósiles, contrario al carbón, que tiene que hacer paradas periódicas muy largas, tú paras cada 2, cada 4 años por 8 o 10 días. Entonces eso te permite tener una energía permanente, sin emisión de gases de efecto invernadero, energía limpia, a bajo costo, porque de hecho es muy barato generar con esta tecnología, y entonces también te permite tener un sistema estable. Y de hecho traigo a colación que de hecho España fue de los países que empezó con la tendencia de querer eliminar la generación nuclear eléctrica y sin embargo, y depender totalmente de renovables. Yo soy pro renovables, pero sin embargo, lo que pasó ahora en España con el apagón que pasó hace unos días, pues sale a relucir que los países no pueden depender totalmente de las renovables. Y de hecho, para poder levantar el sistema en España, adivina quiénes fueron las primeras plantas que entraron, que simplemente fue decir, desempolven los reactores, enciéndanlo y inyecten la energía barra. Fueron justamente los reactores nucleares que habían apagado. Entonces, ¿qué te dice eso? Que es una tecnología que nosotros podemos aprovecharla, pero sí debo hacer el aclarando que para ello debemos primero tener una ley que ya de hecho la estamos trabajando, está el borrador listo, estamos dando los toques finales para que vaya a la Cámara de Diputados. Y de hecho este borrador se ha hecho en coordinación con el Organismo Internacional de Energía Atómica a los fines de que cumpla, ¿verdad?, con todas las reglamentaciones internacionales. Y la idea es que nosotros podamos en el corto plazo hacer lo que está haciendo El Salvador. El Salvador ya aprobó la ley, ya El Salvador de hecho está trabajando para conseguir financiación, el financiamiento para reactores nucleares. Y sé que en América Latina, otros países que ya tienen, como Argentina, está generando de hecho un propio reactor con una patente propia de ellos. México tiene también generación nuclear eléctrica, la tiene Brasil. Y creo que nosotros, si logramos esto, pues pasaríamos la historia porque seríamos el primer país insular y del Caribe en tener entonces ya generación nuclear eléctrica. Es un anhelo que tenemos. Creo que es una política de Estado que el país debe abrazarla y aprovecharla. Pero para eso, repito, debemos entonces ir al principio de lo que te decía, de lograr que la gente entienda, que es que la gente conozca, en la medida que la gente se oriente, ¿verdad?, tenga conocimiento y esté orientado en torno al tema, entonces será más fácil que la gente pueda convivir o entender que convive con la energía nuclear. Claro. De verdad, Gadis, que ha sido una explicación bastante llana, entendible. Has puesto ejemplos muy puntuales que hacen que el ciudadano pues, pueda entender y ver que no hay nada malo en la energía nuclear siempre y cuando se use, ¿verdad?, adecuadamente y para los fines que garanticen el bienestar en la ciudadanía. Gadis, nos gustaría saber desde el Viceministerio de Energía Nuclear en el Ministerio de Energías y Minas, ¿cuáles son esos proyectos que están llevando ahora? Ya has mencionado algunos, pero nos gustaría saber puntualmente esos proyectos que estás impulsando y que van a ser parte de esta gestión que estás teniendo. Sí, mira, si supieras que nosotros tenemos un proyecto cumbre para este año, que de hecho va a marcar un antes y un después en cuanto a la dosimetría, ¿verdad?, del personal que se expone pues, a la tecnología nuclear en todas las áreas industrial, médica y demás.
y es un laboratorio de calibraciones dosimétricas que nos va a permitir a nosotros, en vez de tener que mandar a Estados Unidos a calibrar los equipos de dosimetría, pues nosotros desde el país poder hacerlo. Y es un servicio de hecho que lo va a brindar el ministerio, ya el búnker de hecho ya está construido, estamos trabajando entonces ahora en todo el tema del equipamiento y demás, y eso de hecho nos va a permitir a nosotros brindar un servicio inclusive que va a ser regional. O sea, ya los países de la cuenca del Caribe, los países de América Latina, para poder calibrar todos sus equipos, las fuentes nucleares, ya no tendrán que ir, como decía ahorita, mandar a Estados Unidos, podrán mandarlos aquí. La posición geográfica de nosotros nos va a permitir pues brindar un servicio que nos va a colocar entonces como un referente en cuanto a la calibración dosimétrica de la región. Y puedo decir que otro proyecto que también va a impactar en el corto plazo, específicamente la zona del sur con el primer proyecto, es un proyecto que se llama Rayo de Esperanza, que estamos llevando a cabo en coordinación y colaboración con el organismo de energía atómica, que justamente lo que buscamos con este es equipar al oncológico de Barahona, que está en proceso de construcción, justamente de aceleradores lineales y otros equipos de tecnología nuclear a los fines de que podamos entonces pues combatir todo el tema de los cánceres, enfermedades catastróficas en toda la región sur. Con este equipo nosotros teníamos una inversión solamente en tecnología de 2.5 millones de euros que estarán disponibles en los próximos meses y que serán entregados y donados a la Liga contra el Cáncer. Otro proyecto, que esperamos desarrollar es el que le decía ahorita, que es el tema de trabajar la radiación de los alimentos a los fines de garantizar la inocuidad. Creo que es un proyecto también que nos va a colocar en un sitial en cuanto pues al mercado, ¿verdad? Internacional, nos va a permitir de manera rápida, ágil, pues poder tener los mecanismos de inocuidad de los alimentos que exportamos, y eso también nos va a nosotros a dar una tranquilidad y una agilidad a la hora de exportar los productos agrícolas del país. Y creo que esos 3 proyectos en lo inmediato impactarían en este mismo año, aunque hay otros proyectos con contrapartes como universidades, por ejemplo, como la UAS. Tenemos un proyecto de patrimonio cultural que también vamos a utilizar para garantizar que el patrimonio, que es un patrimonio rico, el patrimonio nuestro, ¿verdad?, histórico, pues pueda ser preservado utilizando también tecnología nuclear. Ese proyecto va a ser ejecutado y desarrollado por la UAS, pero con el auspicio y la colaboración del Ministerio y del Organismo Internacional de Energía Atómica. Y así te puedo mencionar decenas. Tenemos unos 26 proyectos en ejecución a la fecha, que de una u otra forma, repito, pues lo que están es generando bienestar a la población dominicana, y la gente ni siquiera se da cuenta, pues repito, de que está Es en un trabajo el diario silencioso, vivir. pero constante. Correcto, es ciencia aplicada en el bienestar de la gente. Guys, ¿para cuándo estaría listo este laboratorio que mencionas, el proyecto del laboratorio? El laboratorio de calibraciones dosimétricas, según el cronograma, lo tendríamos listo para finales de año. Esperamos inaugurarlo entre octubre y noviembre, si no hay ningún contratiempo climático, ¿verdad?, que nos impida seguir avanzando con las obras colaterales de construcción. Y de hecho, esperamos que para finales de año, que tendríamos la visita del director del organismo, pues poder tenerlo ya en operación. Estamos trabajando, de hecho, en la formación del personal técnico que va a laborar en el laboratorio, aunque ya tenemos 2 ingenieros especialistas en radioprotección, en calibraciones y demás, pues estamos trabajando ya el cuerpo técnico que va a dar el servicio una vez ya pues, esté inaugurado y esté en operación el laboratorio de dosimetría. El país realmente avanza en materia de energía nuclear, en muchos proyectos que de verdad que desde aquí deseamos que sean de gran éxito. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuamos con más aquí en la entrevista, conversando sobre diversos temas con el viceministro de Energía Nuclear, Gadis Corporán. No le cambien. Amigos, estamos de regreso en la entrevista. Conversamos con el viceministro de Energía Nuclear, Gadis Corporán. Hemos sostenido una conversación, Gadis, muy interesante, ¿verdad?, edificando a nuestro público sobre la energía nuclear aquí en el país.
Así es, y espero que las informaciones que hayamos dado, ¿verdad?, hayan sido lo más llanas posible, porque sí entendemos que es un área muy técnica, como muy científica, pero la gente debe conocer, o Claro. sea, la gente debe conocer y entendemos que este tipo de programas, y te agradezco por permitirnos estar en tu plataforma, ¿verdad?, para poder llegar entonces a cada uno de los ciudadanos y orientarlos en torno a esta rama tan bonita y tan desconocida. Muy interesante. Lo que he aprendido hoy y he escuchado, de verdad que me ha parecido muy interesante Sí, porque sí, sí. uno no se imagina que la energía nuclear, escuchar ese nombre, de repente se va a familiarizar tanto con el día a día de todos los ciudadanos. Así mismo es, así mismo es. Cádiz, en materia de acuerdos internacionales, ¿cómo está ahora mismo la República Dominicana en ese ámbito? Mira, si supieras que nosotros hasta hace poco habíamos de hecho perdido la membresía del organismo. Y es bueno que la gente sepa que la República Dominicana es uno de los fundadores de dicho organismo. Se crea en el 57 para garantizar justamente el uso pacífico de la energía nuclear. Y de hecho, tengo hasta memorizada la cifra que aportamos como país. Aportamos en aquel momento $40,000 para la construcción del organismo, para la construcción de la edificación que existe actualmente en Viena y toda la infraestructura que ha servido de regulador y garante, ¿verdad?, del uso pacífico de la energía nuclear. Y gracias a Dios hemos logrado pues recuperar la membresía, tenemos derecho al voto. De hecho, esperamos como país ahora en la plenaria que se va a llevar a cabo en septiembre próximo, pues poder estar en la plenaria, participar de las mesas de trabajo, participar en la toma de decisiones de las resoluciones de cara a la próxima bienal, y derecho también a votar, ¿verdad?, nosotros como país y como miembros fundadores de dicho organismo. Mira, en cuanto a los convenios internacionales, son varios. De hecho, 3 de ellos se encuentran en el Congreso para fines de ratificación. Estamos también trabajando dentro de la agenda legislativa del Ministerio, conjuntamente con Cancillería, pues para lograr, de hecho, un acuerdo de inmunidad que tenemos. Nosotros hicimos un acuerdo, para un acuerdo, hicimos signatarios del reglamento y uso de transporte de fuentes y sustancias radiactivas. Eso para garantizar en todo momento, ¿verdad?, la seguridad y el protocolo con el que se maneja, la fuente. Y también nosotros tenemos un acuerdo internacional para garantizar el confinamiento, por así decirlo, de las fuentes radioactivas en desuso. Y la gente dirá, ¿fuentes radioactivas en desuso? Sí, por ejemplo, cuando usted tiene un equipo de tecnología nuclear que se utiliza para diagnóstico o tratamiento de una enfermedad catastrófica o cardiovascular, y la vida útil se agota, ese equipo usted no lo puede dejar en un vertedero común y corriente, Claro. o no lo puede dejar en el patio de un hospital. Ese equipo lo que se hace es que con los cuerpos técnicos que tenemos en el Ministerio y en la Comisión Nacional de Energía, lo que se hace es que se desmantela y la fuente radioactiva se coloca en por así decirlo, un envase hermético, y se lleva a un búnker que tenemos hace varias décadas en el país, y ahí se deposita y se guarda bajo tierra, varios metros bajo tierra, para que no tenga acceso ni contacto con ninguna persona. Eso a los fines de evitar, ¿verdad?, una posible contaminación de una persona que no sepa a qué se está exponiendo. Y entonces nosotros garantizar en todo momento la seguridad pues de la ciudadanía, ¿verdad?, en este caso el ser humano. Pero también nosotros somos signatarios de varios acuerdos, inclusive para la no proliferación del uso no pacífico de la energía nuclear, a los fines de garantizar y evitar pues, los procedimientos armamentísticos. Si te fijas que cuando se toca el tema armamentístico, con el tema de Irán y Corea y demás, la ONU y todos los países que somos signatarios, pues salimos condenándolo, y de hecho exigiendo inclusive sanciones a los fines de que ese tipo de prácticas se descontinúe, porque si bien, verdad, sabemos de las bondades y todo el bienestar que ha generado la ciencia nuclear en el ser humano, pues los nuevos tiempos tampoco no nos permiten a nosotros pues que se pueda utilizar para fines no pacíficos, y que entonces que pueda dañar al mundo y que pueda dañar al ser humano. Entonces, dentro de todos los acuerdos, creo que esos 3, más los que tenemos en el Congreso, son bastante importantes. De hecho, nosotros en el país tenemos una mesa conjuntamente con el Ministerio de Defensa,
conjuntamente con aduanas, nosotros como Ministerio de Energía y otros estamentos para garantizar, de hecho, la seguridad interna y la seguridad externa y la soberanía nacional del país. Y, por ejemplo, cuando se va hasta producir, por ejemplo, cualquier dispositivo electrónico, en cualquiera de las zonas francas que tenemos acá, que puede haber algún elemento que pueda utilizarse para fines no pacíficos, que pueda servir, no sé si me entiende, de detonante, en caso de que algún desaprensivo en cualquier parte del mundo pudiera utilizarlo para fines ¿verdad? No pacíficos, pues nosotros inclusive somos responsables de, en esa mesa técnica de trabajo y de seguridad nacional, de evaluar la aprobación o no de la construcción de ese artefacto electrónico. Hasta ese nivel de control, pues llegamos y llevamos a los fines de que en todo momento sea solamente el uso pacífico, que generemos bienestar, que generemos salud, que generemos desarrollo y que la ciencia pueda estar al servicio del ciudadano, pero para fines, vuelvo repito, fines pacíficos, lo recalcaré siempre, fines pacíficos y fines que generen bienestar a la ciudadanía. Gadis, definitivamente con todo lo que hemos conversado en esta entrevista, podemos apreciar que vamos dando pasos agigantados en temas de energía nuclear en la República Dominicana, que se están creando las bases, las condiciones, se están observando las leyes, nuevos proyectos, y de verdad que esto encamina al país a ser referente en la región en temas de energía nuclear. Antes de finalizar la entrevista, me gustaría saber los retos que tenemos en materia de energía nuclear aquí en el país. Mira, un gran reto que tenemos en lo inmediato, y aprovecho la ocasión para exhortar a los estudiantes de ingenierías y áreas afines, y es que la generación que se ha formado pues en el área nuclear, tanto en radioprotección, en física médica, en física nuclear, es una generación que va saliendo. De hecho, los especialistas dominicanos, tanto los ingenieros nucleares, que apenas tenemos 5, y en total unos 50 o 100 profesionales del área, ligados al área médica y demás, la gran mayoría ya tienen una edad longeva, o sea, una edad alta, ya están prácticamente en la etapa de jubilación. Y el gran reto ahora nosotros, y ahí vamos a ver cómo con la MESID, como con las altas casas de estudio, pues logramos inclusive implementar programas de maestría para que nuestros jóvenes pues, puedan incursionar en la rama. Sé que hay muchos jóvenes en las diferentes universidades que de hecho no estudian en la rama nuclear porque aquí nosotros no tenemos ese tipo de especialidad y debemos mandar, los jóvenes que hemos mandado muchos jóvenes a Viena, hemos mandado muchos jóvenes a México a formarse, a Argentina, que se ha convertido en una granja, por así decirlo, para nosotros en cuanto a la formación de las áreas nucleares. Pues estamos trabajando primero ¿verdad? Para lograr que nuestras casas de estudio puedan hacerlo y también motivar a que los jóvenes que les gusta la rama, que les gusta la ciencia, pues que se puedan acercar al ministerio, que se puedan acercar a la mesita a los fines de que nosotros, en caso de que gusten, pues gestionar las ayudas necesarias económicas para que puedan irse a formar fuera. Pueden ir a Argentina y perfectamente en el corto plazo, cuestión de un año, año y medio, pues adquirir algún tipo de especialidad en la rama y que puedan formar parte pues de esa camada de profesionales que necesitamos. Por ejemplo, el jueves pasado, visitamos el INCAR, el oncológico de nuestro país, que es el único instituto público, ¿verdad?, que trabaja la oncología y que toca los estratos más vulnerables del país. Y estuve haciendo un recorrido y monitoreando unos equipos que habíamos donado, unos equipos que sirven para justamente calibrar los equipos que irradian a los pacientes. Estuvimos allá visitando, viendo también, nosotros tenemos un ciclotrón en el INCAR que permite que los radiofármacos que se utilizan en las terapias puedan ser producidos ahí mismo. Y cuando hablaba con el personal médico especialista en la rama, de hecho algunos mexicanos, algunos dominicanos, pues yo, como tengo la inquietud y aprovecho, ¿verdad?, y les poso aquí, les decía que ellos entendían que nosotros podíamos hacer para colaborar a que ese relevo generacional se pudiera dar, y justamente coincidían con nosotros, nos decían, mira, nosotros necesitamos, por lo menos en el corto plazo, formar por lo menos 100 jóvenes en la rama, en diferentes camadas, por así decirlo, pero en promedio 100 jóvenes para que cuando se jubilen, ya los profesionales que tenemos en esos rangos de edad,
pues tener entonces esos cerebros, ¿verdad? Esas capacidades humanas dominicanas disponibles pues para hacer el relevo generacional. Y de hecho aprovecho y les digo, mira, que nosotros de hecho estamos a los niveles de Estados Unidos en cuanto a tecnología y en cuanto a formación. Varios inclusive de nuestros médicos que están en el INCAR, en su temporada de vacaciones, de hecho van a cubrir vacaciones a Estados Unidos, van a cubrir vacaciones a México, van a cubrir vacaciones a Argentina, a hospitales argentinos y a centros especializados, a Brasil, y eso indica pues justamente, ¿verdad?, la formación que tienen los profesionales en la rama. Claro. O sea, nosotros, así, aunque no se conoce, estamos dándola a conocer poco a poco, pero el personal que tenemos formado es un personal de primer nivel. Y eso, ¿verdad?, es digno de mirar y debo reconocerlo, y lo digo públicamente. Así que motivo a los demás a que pudieran incursionar en esta rama, y nosotros estamos para ayudar y servir de canal en ese sentido. De verdad que debe fomentarse que estudiantes puedan incorporarse a estudiar esta rama y también a seguir preparándose en la misma para que podamos tener profesionales así capaces y que puedan, no solamente aquí en el país, sino a nivel internacional también poder representarnos. Gadis, no puedo dejarte ir de aquí sin preguntarte, ¿volvería Gadis Corporán a aspirar a una posición política? Mira, si supiera que es una pregunta que me la hacen a diario. Creo que tengo todavía los bríos, ¿verdad?, para seguir aportando desde el ámbito legislativo. Creo que lo que podemos seguir aportando del ámbito legislativo, pero sin circunscribirnos, ¿verdad?, al aspecto legislativo. Nosotros somos un soldado al servicio de la nación, y de hecho seguimos formándonos para ver en cuáles ramas, en cuáles áreas nosotros podemos seguir aportando pues a que las cosas cambien. Creo que el sector eléctrico tiene mucho todavía que mejorar en diferentes aspectos, en el área de distribución, comercialización, que es el talón de Aquiles pues del sector eléctrico. Si nos toca estar en el tren gubernamental y seguir aportando, lo haremos como lo hicimos desde el Congreso, como lo estamos haciendo ahora desde el Viceministerio, y les garantizo que en el corto plazo, de hecho, verán con resultados tangibles la gestión que estamos llevando a cabo y bajo ¿verdad?, la dirección del ministro Joel Santos. Y vemos en el corto plazo, al final nos debemos a un pueblo. Si el pueblo entiende que podemos servir desde el Congreso, ahí estaremos, y si entiende que debemos servir desde el Estado, también lo haremos, y tenemos que servir desde el sector privado, como también lo hemos hecho desde los 18 años, que no dejo, ¿verdad?, de trabajar en mis empresas, pues también lo haremos. Pero siempre y cuando pues podamos ayudar, creo que lo que nos mueve, la retribución nuestra es lograr transformar vidas. Y siempre y cuando podamos hacerlo sin esperar elogios o sin esperar alguna retribución a cambio, creo que siempre y cuando lo hagamos, y Dios sabe que es así, pues nosotros felices de hacerlo y aportar a que la vida de la gente cambie, a que haya bienestar, a que las futuras generaciones tengan oportunidades de crecer, de desarrollarse. Ahí estaremos nosotros aportando un granito de arena. Gadis, desearte desde aquí todo el éxito del mundo en tus funciones actuales en el Viceministerio de Energía Nuclear, en tus decisiones futuras, profesionales. De verdad que la entrevista aquí va a estar abierta para ti, para compartir siempre las buenas nuevas y seguir apoyando la difusión de lo que se está haciendo en el país en materia de energía nuclear. Agradecerte tu presencia aquí en la entrevista. Ha sido una conversación muy interesante, muy amena, y de verdad que hemos disfrutado este episodio junto a ti. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Amigos, agradecer a todos ustedes por acompañarnos en este episodio de la entrevista. Nos despedimos y recuerden que pueden ver este y todos los episodios accediendo a nuestro canal de YouTube, La Entrevista, y también en todas nuestras redes sociales como @laentrevistard. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega.